El tema que abordará el doctor Alberto Jaime es seguridad de empresas. Resumen de lo que hemos estado trabajando en empresas desde hace ya un buen rato, desde 2010 más o menos, y antes, lo personal, yo había trabajado en esto desde 1998-97. El problema de la seguridad de presas es un problema que, como vamos a ver más adelante, es un ejemplo de lo que es la metodología de la resiliencia de la infraestructura nacional. A eso me referiré un poco en las conclusiones. Hablaremos de cada uno de estos puntos y en el primero, bueno, pues ¿por qué es importante la seguridad de presas? Miren, aquí tienen ustedes dos presas escogidas al azar. Esta es una presa Las Colonias, aquí está la cortina, y esta presa es el obraje, y esta presa de Las Colonias y esta presa del oleaje están, como ustedes ven, ya casi envueltas en esta mancha urbana que muchos de nosotros conocemos y nos gusta mucho, que se llama San Miguel Allende. Esto es un ejemplo de cómo la infraestructura del país va modificándose de acuerdo con las acciones antrópicas, sociales y también ambientales que suceden con el tiempo. Entonces, en la siguiente verán ustedes lo que pasa. La presa de Las Colonias es una presa de más o menos 200 y pico de años de mampostería, y miren lo que ha ocurrido en esta presa con mucha frecuencia. Esto es del 2006, esto es del 2008, y esto es lo que ocurrió en una de las avenidas principales de San Miguel de Allende, junto al mercado donde pasa un canal. Ahí ustedes ven pues la posibilidad de que San Miguel de Allende un día lo encontremos por allá abajo. Este es otro ejemplo. La presa ya fue modificada, fue gracias bueno, no gracias, pero debido a un problema que hubo en el 2002 muy grave. Esta presa se modificó, era una presa compuesta de mampostería y un respaldo de tierra. Se compuso, se le agregó un vertedor de demasías mucho más grande que el que tenía y el canal de desfogue. Y bueno, ¿por qué se hizo esto? Porque miren, además de ese arreglo en la presa, se tuvo que arreglar el canal del pueblo de Villa García. Aquí ustedes ven que el canal ya está arreglado, sin embargo, casi fue superado el gasto en el canal por la avenida que hubo en esta ocasión, ya arreglada la presa. Entonces, esto ha ocasionado y ocasionó en esas oportunidades pues numerosos, vamos a decir, numerosos muertos y pérdidas de vidas y bienes. Entonces, la seguridad de presas, ¿qué es lo que abarca? Pues es muy importante saber de qué se trata, qué presa es, en dónde está, cómo accedo a ella, etcétera. Toda esa información se encuentra en el Sistema Nacional de Información de Seguridad de Presas. Es un sistema que iniciamos ya desde hace muchos años, en 1998, en la CONAGUA, y que sigue funcionando adecuadamente. Las inspecciones de seguridad de las presas hay rutinarias y extraordinarias. Las extraordinarias se dan cuando Mario Orás le dice a CONAGUA, oye, tembló y en esta zona hay tales intensidades, ¿no es cierto? Entonces, esto es, y por otras razones también. Protocolos o normas de operación y mantenimiento de las presas, que sería el equivalente un poco a los reglamentos y normas que se establecen para el punto de vista sísmico. Esto nos permite tener operando las presas con cierta seguridad ante eventos climatológicos o simplemente siguiendo el proceso hidrológico del sistema en el que se encuentre la presa. La clasificación de las presas también se hace en función de su riesgo. Este riesgo, como pudieron ver, cambia con el tiempo. Para ello empleamos todo el conocimiento que tenemos sobre riesgo en ingeniería civil. Es una metodología que ahora a fuerza ya está normada, se tiene que emplear. Y se tienen que elaborar planes de emergencia de cada una de las presas, y esto sería válido para cualquiera de la infraestructura nacional. En el 2010, para que hagan un ejemplo, se tenían en el CISP 3.500 presas registradas. Actualmente hay poco más de 6.600. La semana pasada anunció la CONAGUA que incluso ya el público
tiene acceso al mismo. Nosotros hemos colaborado con más de 500 presas que hemos revisado oportunamente, algunas de ellas de nivel tipo 2, que son del orden de 100. Y las inspecciones de nivel 1 y 2 son similares, solamente cambia la profundidad del estudio. El estudio va desde geotécnicos, hidráulicos, hidrológicos, sociales, etcétera, hasta estudios con las herramientas de confiabilidad en ingeniería civil para establecer el nivel de riesgo de cada una de estas presas. Estas inspecciones requieren desde luego de estudios de gabinete exhaustivos. Aquí vemos un flujo de la información que se tiene que ir recabando o de los temas que se abarcan durante la visita y hacia dónde se llega. Como pueden ustedes ver, tenemos un antecedente que es la recopilación de la información. Aunque ustedes no lo crean, es muy difícil poder mapear todas las presas que existen en el país. Estamos lejos, yo creo, hay estimados que tenemos alrededor de unas 15,000 presas, o sea que nos faltan como 9,000 presas por mapear, saber en qué condiciones están, en qué arroyo están, etcétera. Las visitas de inspección tienen que verse físicamente la infraestructura, cómo está, con un ojo desde luego entrenado, técnico. Hay que hacer la revisión hidrológica, los estudios de campo y laboratorio, estudio de peligro sísmico, en donde sea dable, que es en la mayoría del país, y la revisión desde la estabilidad, revisión funcional y operacional, y delimitar, por supuesto, las zonas probables de impacto o zonas de daño de esta infraestructura. El análisis de riesgo se finaliza para precisamente con base en ello poder sustentar las propuestas de solución, y las propuestas de solución también se someten a un análisis de riesgo para tener una idea de si vale o no la pena meter dinero en esa presa o más vale quitarla. Entonces, hay del orden de, en lo que se refiere a protocolos y normas de operación, hay del orden de 150 presas controladas. De ellas una treintena la controla la CFE y el resto la Conagua. La mayoría de las presas son operadas por los propios usuarios a que se llene completamente la presa y a que se acabe completamente el agua de la presa. Ese es el sistema rudimentario que se emplea. Para ello necesitamos influir un poco más todavía en esta tarea. Como ejemplo de la revisión funcional y zonas de influencia, vamos a poner esta presa, que es una presa mixta. Tenemos un muro de mampostería, en esta zona tenemos un muro de mampostería con respaldo de tierra, y el resto de la presa es una de tierra, pues. Aquí ven ustedes el esquema de la misma. Tenemos la cortina de tierra con sección homogénea, la cortina de sección mixta que está aquí y la cortina de sección de gravedad con contrafuertes. Aquí ven ustedes algunas de las secciones características de esta presa, y los tipos de análisis que se realizan son los que conocemos de mecánica de suelos, de geotecnia, en donde analizamos la estabilidad de taludes. Perdón, ya me fui. Aquí revisamos estabilidad de taludes, revisamos flujo de agua para conocer los gradientes y la posibilidad de erosiones por gradientes, y todo esto, además de hacer el análisis tradicional, lo podemos hacer también empleando métodos de Monte Carlo para hacer variar las propiedades de los materiales y hacer también un análisis de confiabilidad de estos materiales y de la respuesta que tendrían. De esa manera podemos establecer el índice de confiabilidad de la presa, etcétera. Aquí tenemos ustedes como ejemplo la revisión funcional de esta presa de respaldo de tierra con mampostería, y bueno, pues aquí vemos los resultados y algunas de las cosas. Finalmente, para hacer el análisis de las presas de mampostería, empleamos al principio pues los métodos tradicionales de diseño que fueron perfeccionados por Krieger desde 1917. Estos métodos se basan en la famosa regla de que la resultante de las fuerzas debe pasar por el tercio medio de la base del muro. Esto, pues nos dimos cuenta de que el 90 y tantos % de las presas de mampostería que analizamos no pasan por este criterio. Es decir, deberían estar colapsadas o desplazadas, y sin embargo pues tienen 250 años. Algunas de ellas con tirantes sobre la corona de agua en época de inundaciones de más de 1 y 2 metros de altura, se han medido hasta 3 metros de altura en algunas cortinas, lo cual les dice
las fuerzas a las que se ven sometidas las mismas. Entonces, el análisis por elemento finito lo hicimos gracias a que mi tocayo Alberto Escobar, que no lo veo por aquí, me introdujo al tema, nos ayudó con esto y después nosotros le seguimos haciendo una consultoría. Incluso nos dimos cuenta que la mampostería resiste tensiones, lo cual es pecado en todos lados, pero sí resiste tensiones, si no, no se explicaría el por qué están ahí las presas. Y trajimos un pedazo de muro, Roberto nos ayudó a probarlo, pues vimos que aguantan y un chorro esos muros. Entonces, fue obligado pues llegar al análisis por elemento finito. Finalmente, el riesgo, se los pongo en esta ecuación que es muy sencilla, se puede complicar tanto como la quieran, pero el riesgo es el peligro por la debilidad que tenemos en ese momento o que puede ocurrir por la presencia del peligro o la amenaza que tenemos enfrente. Por ejemplo, ante una avenida extraordinaria, ¿qué posibilidad hay de que la presa pueda ser desbordada en la corona? Y si es desbordada, ¿qué pasa? ¿Se puede erosionar o no se puede erosionar? Si es de mampostería, si es de tierra, etcétera. Entonces, todo esto se valora en términos de las consecuencias, es la variación de términos de vidas humanas, morbilidad, pérdidas económicas u otras, en caso de que ocurriera tal falla. Ese es el riesgo dado para, por ejemplo, la falla por erosión del terraplén de tierra, dada un evento extraordinario como una avenida de diseño. Esto se tiene que evaluar con un criterio de evaluación como el que está aquí presente, cuál es la probabilidad de falla anual de ese evento que estamos calificando y cuáles serían las pérdidas en términos de vidas monetarias. Las pérdidas se pueden colocar en términos de los que ustedes gusten, teniendo una tabla para poder compararlas. Entonces, aquí vemos que hay una zona intermedia y una zona francamente de riesgo admisible y otra de riesgo inadmisible. Este es un aspecto que también ha estudiado mucho Mario Ordaz, me refiero, y otras, estos son ejemplos de análisis económicos que tienen más de tal vez 60, 70 años de antigüedad. De hecho, de ahí los transportamos los ingenieros. Entonces, pero necesitamos tener una comparación. Parte de la seguridad de presas fue colaborar en la elaboración de estas normas para poder nosotros formalizar este trabajo dentro de la CONAGUA, aunque eso no es importante a fines del currículum del investigador, pero bueno, yo creo que aquí nosotros nos metimos a ver las normas de operación segura de presas, elaboramos y participamos muy activamente en ellas. Vean, tenemos unas normas que son análisis de riesgo y clasificación de las presas, empleando todas estas metodología de la confiabilidad, las inspecciones de seguridad, cómo hacerlas. No se trata de que lleguemos y veamos la presa, ¿no? Hay que verla con ojo técnico, qué es lo que tengo que observar, etcétera. Y los programas de emergencia, que es parte de la protección civil. Finalmente, podemos concluir que la seguridad de presas, miren cómo se parece a lo que se manda como resiliencia de la infraestructura. Hay que identificar el tipo de estructura y saber dónde está, qué datos tienes, etcétera. Luego, identificar amenazas, su peligrosidad y probabilidad de ocurrencia, determinar los daños, riesgo y fragilidad, mejorar la resiliencia del sistema, hacer programas de emergencia y analizar la interacción con otros tipos de infraestructura. Como vieron en el ejemplo de las dos presas que puse, la presa de la Tinaja con la presa de aguas abajo del Obraje puede tener una interacción importante. ¿Qué pasa si falla la primera con la segunda? Puede haber una falla en cascada. Esto también se puede hacer para una torre de transmisión de energía eléctrica, etcétera. Este sistema, pues, es el que se emplea en general para análisis de resiliencia de la infraestructura de un país. La aplicación de los conceptos de resiliencia permitirá mejorar la respuesta a la infraestructura de eventos extremos. ¿Y por qué? Porque vamos a minimizar las pérdidas sociales y monetarias. Y dos, la respuesta a emergencias provocada por eventos extremos. Muchos de los esfuerzos que se señalaron aquí, por ejemplo, de alertas tempranas, de intensidades, de lo que dijo Citlali y de lo que dijo Mario Ordaz, van en este sentido, en el sentido de la manera más rápida y más oportuna posible proteger a la población.
Eso es el sentido de todo esto. Sería deseable, pues, implementar programas de seguridad, es decir, estudiar la resiliencia de la infraestructura, tales como en comunicaciones. Imagínense que se caiga la red de internet del país y nos paralizamos todos, puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de agua potable y de residuales, en fin. Incluso, esto también desde el punto de vista político, ¿qué pasa si se colapsan las universidades públicas? Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Pues vamos en